Sin dudar, iré a buscar, quiero encontrar, sí, un hombre de verdad. Me arrastraré, suplicaré, sí, un hombre de verdad. El número de mujeres universitarias ya supone el 60% de estudiantes. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿siguen existiendo profesiones para hombres y para mujeres? En carreras técnicas, menos del 15% son mujeres, mientras que en áreas de atención superan el 86%. Pese a ello, los estereotipos de género siguen determinando nuestras elecciones. ¿Existen profesiones para hombres y profesiones para mujeres? A pesar de que el sector social es uno de los llamados sectores feminizados, hay algunos hombres que deciden desafiar a los estereotipos de género. ¿Cómo se vive siendo hombre en minoría? ¿Sufren prejuicios? ¿Cómo educan sobre identidad de género? Hoy, en la tutoría, hombres en el sector social. Buenas a los tres, bienvenidos a la tutoría de FISAT. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Con Aquí ganas estamos. de empezar? Sí. Bueno, es raro, ¿no?, ver a tres hombres en el sector social. Hoy se encuentran con nosotras Paco, Fran y Andrés. ¿Por qué decidisteis elegir el sector social como profesión? En mi caso, descubrí el mundo social gracias al voluntariado, también por el ambiente en el que siempre me he movido de salesianos, del centro juvenil y todo eso, ha hecho mucho a la hora de descubrir el tercer sector, que yo al principio quería ser cocinero, pero fíjate, que ahora soy educador social. ¿Vosotros, chicos? Pues en mi caso, yo siempre había habido algo ahí desde que estaba en el centro juvenil, tanto de destinatario como sobre todo luego de monitor, de dedicarme un poco a trabajar con otras personas, al sector cuidados. Y ya fue en la carrera cuando había que elegir las prácticas, porque al final en psicología, compañero, sueles entrar con la percepción de voy a tener mi clínica, voy a dedicarme a las consultas, pero luego la psicología es mucho más, y cuando vi en las prácticas que estaba esa posibilidad, intenté escoger entre una y otra y lo de dentro tiró. Así que aquí estamos, casi 15 años después, en el sector social. Para mí incluso es lo que le da sentido a mi vida, ¿no? O sea, el trabajar en algo que sea para los demás, que vaya más allá de mi propia persona. Y yo creo que desde muy adolescente, ya con mis experiencias también de voluntariado, en especial en el campamento urbano, aprendí que lo que me hacía sentirme realizado, lo que de verdad me gustaba hacer, era dedicar mi tiempo a los demás, ¿no? En ese acompañar, en ese echar una mano. Y creo que esa fue la razón principal por la que acabé aquí en FISAT. Somos un grupo muy de centro juvenil, ¿no? Por lo Sí, que totalmente. estoy viendo. Vamos. Muy bien, chicos. Y a la hora de entrar dentro de este sector, ¿sufristeis algún estigma o prejuicio por ser una profesión feminizada? Pues como tal, en la vida personal, no, de hecho, al contrario, como que cuando decías que te dedicas a lo social o que te dedicas a cuidar, siendo hombre es como el superhombre, el hombre cuidador, el hombre perfecto, cuando asumes las mismas funciones que están asumiendo las compañeras y no se les representa de igual manera. Entonces, perjuicio y cosas así, no, pero sin embargo lo contrario, que es triste también un poco el que se nos reconozca además por lo mismo. Sí, en ese mismo sentido, en el campo de la psicología al menos, se encuentran como muchos referentes masculinos como muy importantes, cuando la mayor parte de los estudiantes son mujeres. En cambio, los grandes investigadores que estudiamos, los grandes referentes que tenemos, suelen tener hombres, ¿no? Como, si lo pensamos en nuestra percepción del psicólogo, como el psicólogo es una personalidad importante y la psicóloga es una profesional más, incluso. Yo creo que eso también afectó de cierta manera a no sentirme tan estigmatizado.
Sí, además en otros capítulos de la tutoría hablábamos de las mujeres que recurren al cuidado, que nada más nacer, ¿no? Pues nos imponen esa parte, y luego a la hora de convertirlo en algo más profesional aparece la figura del hombre, ¿no? Que está siempre pues, en una posición más arriba profesionalmente que la mujer, aunque nos hayan educado para cuidar. Exacto. Completamente de acuerdo. ¿Quieres comentar algo, Paco? No, que en el caso de la educación social, prejuicios como tal, pues sí que se nota la diferencia, ¿no? Es raro encontrar un hombre que se dedique en especial a eso. De hecho, me recuerdo que cuando estaba en el grado de chicos éramos 6 o 7 y en la clase era de 60 personas. Y a la hora de buscar ya que te introducen en el mundo laboral y todo eso, tengo una experiencia de cuando fui a un centro de protección que me contrataron, aparte de por el currículum, por el hecho de ser hombre, porque era muy raro encontrarlo. Sí, cuando eres chico en el mundo de lo social es como el unicornio, ¿no? Todo el mundo te busca y eso al final también creo que hace un poco que se sobrerepresente. A poco que hagas ya se te va a notar como más válido, más tal, y puede que esté influyendo en favorecer ese techo de cristal al lado contrario, y que a pesar de ser menos en el campo social, estar más sobrerepresentados. Bueno, y dentro de la fundación, contarnos un poquito qué es lo que hacéis. Andrés, ¿quieres empezar tú? Sí, a ver, yo tengo varios roles ahora mismo en la fundación. Soy el coordinador de inserción laboral del Somos Parte, y también hago algunas horas de diseño de proyectos para ayudar a proyectos subvencionados, y luego las partes que más tienen que ver con cuidados, que son al final las que más me gustan. Soy el coordinador del sistema de protección en FISAT, que luego hablamos un rato si queremos, y también 10 horas de psicólogo en un proyecto Despega, que es como el anclaje a tierra, lo que me da un poco la vidilla durante la semana. Está bastante dividido, ¿no? Sí, pero bueno, al final también es un poco reflejo del mundo de lo social. La financiación es la que es y podemos dedicar las horas a los que podemos dedicar. Y te tienes que autopluriemplear un poco la realidad que hay. Yo tengo la suerte de estar en un solo proyecto. Yo soy el psicólogo del piso Don Bosco, que es un hogar migratorio. Trabajamos con menores extranjeros y nada, allí pues cumplo funciones de psicólogo para el equipo y para los chicos. Bueno, yo soy educador social en los proyectos del Raso, y principalmente lo que hacemos es la acogida de las personas migrantes cuando vienen, en mi caso, a la ciudad de Alicante. Promovemos el diálogo intercultural, la contextualización en la ciudad, las clases de español, pero bueno, entre eso también tengo que sí, como igual que Andrés, estamos ahí divididos, que sí, horas de sensibilización, de acompañamiento a jóvenes tutelados, al fin y al cabo todo lo que implica el tercer sector. Eso es. Y un buen referente de emancipación. Sí, justo. También. Sí. ¿Cómo veis la relación entre vuestra identidad de género y las tareas que desempeñáis? Yo pienso que es un elemento que no podemos perder de vista, ¿no? Cómo nuestro género influye en nuestra intervención. Es decir, no se trabaja la misma problemática, no se habla de la misma manera, no nos comunicamos igual cuando hablamos con un hombre que cuando hablamos con una mujer. Entonces, yo creo que es importante no olvidarnos de en qué posición estamos y de cómo eso influya a lo que nos cuentan y a lo que no nos dicen. Sobre todo cuando trabajamos con personas que no tienen tan interiorizado esto de las nuevas masculinidades, ¿no? Porque va a influir en hasta dónde pueden expresar y en cuál es su proceso, que quizás si fuera una compañera la que le atendiera sería diferente, ¿no? Yo, incluso sin hablar en positivo o negativo, creo que no podemos perderlo de vista. En mi caso, por ejemplo, es muy claro el rol que juega el género o la percepción de género desde el exterior
en el caso, por ejemplo, de atender a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Se suelen dar la situación que hacen derivaciones y ahí cuando llegan directamente pregunto, ¿te importa si tu terapeuta va a ser un hombre o no? Porque hay muchas mujeres a las que les va a condicionar la terapia y es algo que tenemos que entender, porque la cultura que prepondera es la cultura de una masculinidad tradicional, de una masculinidad opresora, en este caso con este tipo de mujeres. O cuando trabajaba en centros de día, había situaciones que podían tratar las compañeras y otras situaciones que podíamos tratar nosotros, porque yo jamás en un centro de día podía, si quería que la intervención fuera acertada o que llegara a las familias, no iba a hablarle a una familia sobre la menstruación de su hija preadolescente. O muchas veces a las compañeras, padres o abuelos, en una situación de disciplina no le hacían caso a la compañera o directamente se dirigían siempre a mí, aunque ella tuviera mayor rango en el centro o mayor responsabilidad. Entonces no podemos obviar que eso existe en nuestros proyectos, en nuestras realidades. Y aunque estemos luchando por deconstruirnos y construir una nueva masculinidad y que los roles de género en las personas con las que trabajamos, en los chavales, las chavalas, busquemos que no se reproduzcan más la masculinidad tradicional más opresora como tal, existe. Y no podemos obviar que en nuestros proyectos tenemos que jugar con esos papeles de rol, con esos papeles de género. Sí. Bien, de alguna manera representáis un modelo de masculinidad durante el proceso educativo de las personas destinatarias en vuestros proyectos. ¿Qué tipos de referentes masculinos intentáis ser para las personas con las que intervenís? Pues yo creo que lo que intento transmitir a los destinatarios es ser un hombre que no tiene miedo a decir lo que piensa, los sentimientos que le surgen en el momento, que no tengo por qué quedarme quieto en un momento de bailar o alguna cosa, sino romper esa estructura que muchos de ellos ya vienen con ella de casa. Incluso en la línea de lo que dice Paco, ¿no? O sea, crear un relato alternativo donde pueda haber un hombre que no perpetúe las conductas y los comportamientos que ya han visto en otros hombres a lo largo de su vida. Yo creo que simplemente con esa conciencia de ser un referente diferente que tenga interiorizada esa nueva masculinidad, ya será parte de ese proceso de cambio. Sí, por ser concreto en un aspecto en el que, por ejemplo, sí que intento transmitir en mi intervención, es la agresividad al mínimo exponente. Es decir, una cosa muy asociada, creo, a la masculinidad tradicional es la agresividad, la dominancia, y yo sí que intento en absoluto transmitir eso a las personas con las que trabajo. Cero agresividad, sino al contrario, acogida, cercanía. Incluso también en esa línea de concretar la toma de decisiones, ¿no? Como yo intento derivar siempre la toma de decisiones, tenemos la suerte que son educadoras las que hay en mi proyecto, a las educadoras, que son ellas quien deciden, ¿no? Que no es porque yo sea el psicólogo y el hombre quien tenga que tener más poder en la toma de decisiones. Y creo que una cosa también importante es el confrontar, ¿no? El confrontar la estructura de las que hablaba, con las que vienen, y ofrecerle alternativas y que salga de nosotros decirle, no te planteas esto o otro, porque ellos mismos que tengan esa posibilidad de probar y de abrirse a probar otras cosas nuevas. ¿Pensáis que ha evolucionado el concepto de masculinidad de hace unos años atrás? Completamente de acuerdo. O sea, incluso si lo conecto con mi vivencia, lo que yo escuchaba y lo que yo sentía hace 5 o 10 años no es lo mismo que lo que escucho y lo que siento ahora, ¿no? Antes encontramos un modelo de masculinidad tradicional, donde tenías que ser el protector, donde tenías que guardarte tus sentimientos, donde no podías pedir ayuda, donde
te generaba una presión, ¿no? De decir, tengo que ser el estable, el que proteja. Un agobio. Era agobiante, y de repente surge un nuevo modelo de masculinidad en el que podemos pedir ayuda, podemos expresar emociones, podemos tener este rol de cuidador, no tengo por qué tomar las decisiones por los demás ni proteger a los demás. Yo creo que sí que estamos en camino en ese sentido, ¿no? Y vamos avanzando en una nueva masculinidad, que no es lo mismo que decir que esto ya está hecho y que nos tenemos que despreocupar, pero sí que hay que dejar claro que hay un avance y que estamos en crecimiento en ese sentido. También ya es un gran paso, ¿no? Que hay 3 hombres aquí que están maquillados, como yo, ¿no? Eso también es un pasito hacia las nuevas masculinidades. Cuando aparece Bad Bunny, ¿no? En un videoclip maquillado, y no se trata de hacer una broma, no se trata de hacer una burla. No está disfrazado. Exacto, yo creo que incluso aparecen referentes que nos dicen, ostras, esto queda bien. O sea, no se trata de estoy intentando cambiar el mundo, sino, ostras, esto queda bien, es una opción. Y que entonces se normaliza la masculinidad de cierta manera. Y que no se deja de ser menos hombre o no abandona esa idea que hay de hombre por el hecho de maquillarte, de vestir de cualquier otro color que no sea el azul, el verde, que son ideas que son muy arcaicas, muy tradicionales y que poco a poco hay que destruirlas, ¿no? Ahora vamos a ver un vídeo sobre una noticia que salió hace unos meses. Casi la mitad de los hombres cree que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad que ahora ellos se sienten discriminados. Y 1 de cada 3 mujeres opina igual. En cuanto al hogar, ellas dedican casi el doble de tiempo que ellos a cuidar de los hijos. Casi la mitad de ellos creen que son perjudicados. Hay algún hombre que sí está muy machacado. Y tampoco hace falta acorralarlos. Sorprende que 3 de cada 10 mujeres estén de acuerdo. Las leyes que impulsan conllevan que el hombre de alguna manera sea un poco perjudicado. Hay veces que a los hombres un poco le asusta. Pero los expertos llaman la atención sobre otro dato más positivo. Un 81% de las mujeres y un 71% de los hombres indican que la igualdad de mujeres y hombres pasa porque mujeres y hombres se comprometan en esa consecución. Además, la mayoría cree que todavía falta un poquillo para llegar a ese 50-50. Aunque hay quienes no dejan ni hablar. Pero caballero, le estoy preguntando a ella. Sí, pero yo como no creo en la igualdad, no la dejo contestar. Ellas aseguran tener más difícil encontrar trabajo, algo que la mitad de los hombres suscriben. Dedican, dicen, más tiempo a las tareas del hogar. Y en cuanto a estereotipos, 7 de cada 10 españoles cree que ver pornografía es más propio de los hombres. Bueno, ¿qué opináis sobre esto? ¿Estáis de acuerdo que se ha llegado demasiado lejos? Pues mira, yo creo que tiene que ver un poco con la comodidad que ha habido durante estos años por parte de los hombres, en este caso. Al final, cuando tú tienes una situación que te beneficia un privilegio, tienes unas libertades que no te comprometen a ciertas cosas, cuando empiezan a hacértelo notar, sientes que estás perdiendo algo. Por lo tanto, sientes que se te está perjudicando en mayor medida. Pero claro, cuando tenías la libertad entre comillas, de que podías despreocuparte porque la ropa aparecía mágicamente del cesto de la ropa sucia a la lavadora, de ahí a la plancha, y el desayuno mágicamente aparecía en la cena, y de repente te tienes que preocupar por esas pequeñas cosas o por el cuidado de los hijos o por cualquier otro aspecto, ya no en el hogar, sino en el cuidado social en general. Sientes que estás perdiendo, porque claro que estás perdiendo. Lo que pasa es que alguien estaba perdiendo mucho más antes. Entonces, en ese sentido, ¿los hombres están siendo perjudicados? Pues no lo creo. Están empezando a igualarse, por suerte, en responsabilidad y en cuidado. Yo creo que hay que analizar como 2 perspectivas, ¿no? La interna y la externa ante esta problemática. Por un lado está cómo confrontamos a los hombres que se sienten atacados, ¿no? Y allí podemos hacerlo desde un ataque, desde un insulto, desde una recriminación,
y criminalizar sus conductas, o desde hacer comprender que lo que están diciendo y lo que están haciendo, esas conductas machistas que están teniendo, afectan a su pareja, a su familia, a su entorno, a sus amigos. Entonces, cuando lo hacemos atacando, yo puedo entender que sea más difícil escuchar lo que te están diciendo. Si además estás perdiendo algo y te atacan diciéndote, ojo, estás siendo un criminal, estás siendo un opresor por esto que estás haciendo, es más difícil escucharlo. Pero, los amigos del presidente, ¿no? Exactamente. Amigos de 50 del presidente. Muy bien. Pero no podemos olvidar que también hay un factor interno, que es cómo afronto yo lo que está pasando. Y es de lo que hablaba Andrés. Yo estoy atento a reconstruirme a lo que digo, a lo que pienso, a lo que hago, o simplemente estoy cómodo y de repente tengo que cambiar algo que llevo haciendo muchísimo tiempo, que siempre estaba bien, y de repente ya no está bien. O sea, eso supone un esfuerzo personal que me toca asumir. Entonces, por eso yo creo que hay un factor externo y otro interno que son importantes en esta percepción. La voluntariedad de la persona al final es muy importante a la hora de esa reconstrucción, y nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de trabajar con ellos y de ofrecerles esas alternativas y esa apertura de mente para que esa comodidad que decía Andrés desaparezca. Igual también se habla de la deconstrucción de masculinidades, pero nosotras también tenemos que deconstruirnos mucho. Es un proceso muy largo para todas las personas y toda la sociedad en general. Nuevas generaciones, pasadas y todas. Muy bien, chicos. En vuestros procesos educativos, ¿trabajáis alguna estrategia específica para facilitar la adopción de perspectivas más novedosas sobre la masculinidad? En mi perspectiva, quizás aquí Paco coincide conmigo, trabajamos con población migrante, ¿no? Entonces, pasa que muchas veces esa masculinidad tradicional está unida a su identidad cultural y nacional, ¿no? Entonces, mi masculinidad tradicional forma parte de quién soy, ¿no? Entonces, abandonar esa masculinidad tradicional y asumir esta nueva masculinidad implica un abandono de mi identidad. Entonces, les estamos pidiendo un reto a nuestros destinatarios muy complicado, que es rechazar mi cultura de origen. No es suficiente ya un duelo migratorio, no es suficiente ya el simple hecho de migrar, que además llego aquí y también tengo que abandonar mi masculinidad, que era lo que me protegía, lo que le da sentido a quién soy, ¿no? Creo que, y esto es algo que me pasa a mí mucho en mi intervención, me enfrento a esta realidad. Se mezcla mucho la masculinidad con mi identidad, con mis problemas emocionales. Entonces, ante esa perspectiva, nos lo tomamos con más paciencia, ¿no? Entendiendo más que es un proceso complejo, cuidando el significado que tiene esta nueva masculinidad y vendiéndola y hablando de ella como un elemento que te proporciona más bienestar, que te hace estar más tranquilo, que te permite expresar tus sentimientos, que te quita presión, ¿no? En ese sentido intento trabajarlo. Yo creo que a lo que dices le sumaría el hecho de partir de donde esas personas se encuentran. Nosotros estamos en un proceso en el que ya estamos trabajando sobre nuestra masculinidad, estamos más sensibilizados, pero estas personas a lo mejor nunca se han planteado eso. Entonces, yo no puedo empezar a trabajar ese tema desde mi base porque esta persona posiblemente no tenga. Entonces, vamos a conocer y vamos a construir desde lo que esa persona parte. Y creo que si seguimos ese hilo, la intervención educativa al final va a tener más éxito que si no. Según un estudio de la FAD y el Instituto de Valencia de la Juventud, las personas con ideas alineadas con un modelo de masculinidad tradicional sufren mayor violencia y mayores presiones sociales, influyendo en el grado de felicidad que sienten. ¿Sigue siendo un tabú para algunos hombres hablar de emociones? ¿Os sentís identificados con eso o...? O sea, ahora un poco cada vez menos y cada vez se ve peor el rechazar esas actitudes más emocionales en hombres, pero tradicionalmente los insultos más comunes que existían eran de llorón, nenaza, mariquita,
cuando expresabas algo de emociones. Relacionando por otro lado, que eso es otro tema aparte, con la identidad, o sea, con la orientación sexual. Eso es un tema aparte, pero al final sí, sigue estando muy perjudicado en hombres mostrar emociones, aunque por suerte cada vez menos. Y los propios hombres muestran ese rechazo a expresar esos sentimientos por el miedo que genera esa acercación a esa idea que se puede generar en su círculo cercano. No quiero que el pensamiento que pueden tener es: no quiero que me identifiquen con ser gay, por ejemplo. Entonces me oculto me callo esos sentimientos, no expreso lo que pienso. Al fin y al cabo te acerca a intenta huir de una realidad de la que no quieres que te relacionen. Y incluso a nivel personal, no sé si coincidiréis, yo tenía amigos, yo tengo amigos y tengo amigas, y hostia, cuesta mucho más expresar emociones, hablar de cómo estás, que te escuchen, ¿no? Cuando estás hablando con un amigo que cuando estás hablando con una amiga, ¿no? Entonces, me parece claro que voy a tener menos bienestar si no puedo expresar mis emociones con mis amigos, si no puedo decirle a mi padre que estoy triste, si me cuesta más decirle a mi compañero que me ha dolido lo que me ha dicho un chaval, ¿no? Entonces, al final el simple WhatsApp, los grupos donde se comentan malas noticias o cosas así suelen ser o grupos mixtos o grupos donde hay presencia de mujeres. En los grupos en los que tienes de manera normal mayoría de hombres, son el grupo de amigos, suelen pasar imágenes, chistes que no representan la nueva masculinidad para nada normalmente. Se ha dejado. Ahí no es donde muestras tus emociones normalmente, y si lo haces choca todavía un poco. O sea que está en el aire todavía. Andrés, como responsable del sistema de protección, ¿cuál crees que es el papel de los cuidados para garantizar la protección? Pues yo creo que es esencial. En el sistema de protección en FISAT, por lo menos, y en toda entidad que esté desarrollando un sistema de protección, no simplemente se trata de que las personas estén protegidas, se les aparte de los riesgos, etcétera, sino que se trata de llegar al buen trato, a que la persona se sienta segura, la persona se sienta en casa, la persona se sienta que se puede realizar en un espacio tal como es. En ese sentido, los cuidados son esenciales en todo sistema de protección, y más todavía en un ambiente salesiano en el que el carisma es el sistema preventivo. Entonces, ser y vivir en salesiano debe ser favorecer el buen trato, debe ser favorecer la protección, debe ser seguir el sistema de protección. Bueno, y para terminar, ¿qué consejo le daríais a un hombre que se está cuestionando su masculinidad? Es una pregunta difícil, ¿eh? Pues que ánimo y que estamos todos en eso. Yo creo que, pero además, como decías antes, todos los sectores de la sociedad, a día de hoy sigo teniendo muchísimas actitudes machistas, y lo que más me va a ayudar a cambiarlas es reconocerlas. Entonces, que no tengan miedo, que todos nos equivocamos, y que lo importante es reconocerse como una persona que se equivoca y que puede cambiar, y estar abierta a cómo está el mundo hoy en día y a sentir que puede mejorar. Yo les animaría a vivir sin tanta presión, ¿no? Y les diría, este mundo en el que no tenemos que ser los protectores de todos, en los que no tenemos que ser, que podemos expresar emociones, que podemos pedir ayuda, nos hace más felices, ¿no? Estamos más tranquilos aquí. Les invitaría a vivir en un espacio donde se puede ser más diverso. Y si tuviera que pensar por algo, por cómo hablo, ¿no? Porque ya hace tiempo me di cuenta de cómo hablaba influía en cómo pensaba. Y estar atento a lo que digo y cómo lo digo me hace estar atento a lo que pienso y cómo lo pienso. Yo creo que es una de las puertas de entrada a estas nuevas masculinidades. Yo creo que les diría que no tengan miedo, que es muy liberador poder expresarte, poder decir lo que piensas, el poder comunicarte, el poder sentir, porque qué agobio el estar siempre reprimido, el siempre mantenerte fuerte.
y que no tengan miedo de cambiar la mirada, pero con paciencia, que nosotros estamos aquí, pero estamos en ese proceso también de darnos cuenta y de cambiar. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Y con este cambio de mirada ponemos fin a este capítulo de la tutoría. El espacio donde hablan los que normalmente escuchan.